Existen las maldiciones generacionales. ¿Están atados los cristianos a las maldiciones generacionales? ¿Necesita un creyente recibir liberación por atadura de maldiciones generacionales? ¿Habla la Biblia, la palabra de Dios, de las maldiciones generacionales? ¿Son bíblicas las doctrinas de las maldiciones generacionales? En este video estaremos hablando sobre este tema, ya que en los últimos tiempos hemos visto congregaciones realizando estas prácticas, tipo exorcismo y liberación espiritual, que según ellos libertan a las personas de maldiciones que provienen de sus antepasados, y que no basta que el creyente haya recibido en su corazón a Cristo como Salvador para ser libre. No te muevas, este video va a estar muy interesante. Quédate hasta el final, ya comenzamos. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Joel García, siervo del Dios Altísimo y fiel creyente a la palabra de Dios. Les invito, si no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal y active la campana de notificaciones para que te puedan llegar el mensaje de los videos que estamos subiendo diariamente todos los días, para enseñar y edificar al pueblo de Dios, donde respondemos a las preguntas bíblicas y dudas que tienen los hermanos en la fe y amigos que no conocen aún al Señor. Muy bien, vamos a hablar sobre el tema de las falsas maldiciones de herencia que supuestamente afectan a los creyentes verdaderos y los llevan a determinados pecados de manera recurrente. Estas famosas maldiciones generacionales nunca se enseñaron en la iglesia primitiva, ni en la historia cristiana. No hay registro de estas enseñanzas en los predicadores más destacados del cristianismo a lo largo de casi 20 siglos. Y esta es una enseñanza muy nueva y su difusión empezó más o menos hace algunos 30 años. Ahora bien, sabemos que esta enseñanza es muy popular en nuestro tiempo y que ha ganado gran aceptación, pero eso no significa que es verdadera. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas todas nuevas. Lo que enseña esta doctrina se basa principalmente en los textos de Éxodo 20, capítulo 5, que dice: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Deuteronomio capítulo 5 versículo 9 dice: no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero en la misma enseñanza o en la misma lectura del contexto se identifica el error, porque esta enseñanza desestima las conclusiones de los mismos párrafos donde se nos dice claramente que Dios sí visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero de los que me aborrecen, de los que le aborrecen. O sea, esto aplicaría solamente a los impíos. Y para rematar el mismo texto se nos muestra que Dios hará misericordia a más de 1000 generaciones en los que le ama y guardan sus mandamientos. Ahora bien, debemos entender que hay una maldición teológica en el hombre, mucho más preocupante que las supuestas maldiciones heredadas. Y es que toda la raza humana perdió su rectitud original cuando quedó bajo las justas sentencia decretada por Dios allá en el Edén a causa del pecado y la desobediencia de Adán. E incluso Dios le dice a Adán en Génesis capítulo 3 versículo 17 que la tierra también será maldita por su causa, y fue expulsado de la presencia de Dios, y así quedó expulsado de la única fuente de donde emana toda bondad. Ahora bien,
Sabemos que la consecuencia de esta maldición divina fue que todos los hombres quedaron sujetos a desobediencia, según Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como dice Génesis capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Pero ahora sabemos que esta terrible maldición impuesta en el Edén se anuló en Cristo Jesús a favor de toda la iglesia legítima. Y si Cristo anuló la sentencia del mismísimo Dios, como dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces me pregunto, ¿qué maldición de los tatarabuelos o los abuelos o los padres nos debería preocupar? Es más, la Biblia dice que Cristo mismo se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Y toda acta que no era contraria, y que cuando Cristo habita en un creyente y verdadero, es imposible que coexistan en una persona maldiciones o espíritu de maldición, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Debemos saber que tampoco, óigase bien, Cristo y un demonio puede cohabitar en un creyente al mismo tiempo. Eso es totalmente absurdo. ¿Cómo puede habitar nuestro Señor Jesucristo y un demonio en la misma casa, en el mismo templo del creyente? El cristiano puede llegar a ser tentado, pero nunca ser poseído al mismo tiempo por un demonio. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Así dice el versículo. Aunque aquí en el contexto habla de la lengua y de las maldiciones y bendiciones que de ella proceden, haciendo una diferencia muy grande en un creyente que tiene a Dios dentro de sí, al Espíritu Santo dentro de sí, y no a un demonio. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Amén. También el Señor dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora miremos este pasaje que habla de los espíritus inmundos que habitan en una persona. Leemos el libro de Lucas capítulo 11 versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto, que cuando la Biblia dice que 7 espíritus peores regresan a una persona, está hablando de impíos que fueron liberados cuando aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero al apartarse de Cristo, su postrer estado viene a ser peor. Entonces es elemental entender que al recibir a Cristo, nadie queda bajo ningún tipo de maldición. Eso es ignorar completamente la obra y la presencia de Jesús en el interior de todo creyente. Que la única manera que un demonio o espíritu se manifieste en una persona siendo conocido y visto dentro de la congregación como cristiano es que verdaderamente éste haya pecado, haya contristado al Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y por esta causa, si la persona contrista al Espíritu Santo y no se arrepiente, el Espíritu Santo abandona ese templo y queda la casa ordenada y vacía,
porque esto es lo que hace el Señor en la vida de los creyentes, pero que ahora quedará vacía por causa del pecado y haber contristado en reiteradas oportunidades al Espíritu Santo. Ahora pues, es muy claro que ningún cristiano es perfecto y que pecamos y fallamos a Dios. Pero esto no se debe a ningún maleficio ancestral, sino a la inclinación natural que tiene todo hombre al mal por causa de la maldición del pecado original, que cayó sobre toda la raza humana. Y aquí es importante que si fallamos, debemos correr a Cristo y arrepentirnos, como dice en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahora, sabiendo que Cristo quebró las maldiciones del pecado y todo lo que queda por delante de la iglesia del Señor es el perfeccionalismo, donde día a día somos renovados hasta alcanzar la liberación plena de la maldad. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Filipenses 1:6, Dios decretó la muerte espiritual a todos los hijos de Adán. Pero así como por un hombre entró la máxima maldición, por un hombre entraría la máxima liberación por medio de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. No de la maldición del diablo, ni de las maldiciones generacionales, ni de espíritu inmundo, sino de la liberación del Dios que es fuego consumidor, ese Dios en santidad y aguda justicia. Como vemos, Jesús no nos salvó del infierno primeramente. Jesús primeramente nos salvó de Dios y recobró para nosotros la rectitud original que se había perdido por su justo juicio. Por eso la Biblia dice que abogado tenemos para con Dios. Y Jesús es llamado el segundo Adán, quien trajo una nueva humanidad para su iglesia. Ahora, al recibir a Cristo, no se obtiene un estado de pureza absoluta, sino que empieza un proceso de limpieza en el creyente, llamado santificación, que termina cuando se obtiene un cuerpo glorificado en la manifestación del día de Jesucristo. No antes. No se deje engañar por falsos maestros que prometen vidas gloriosas o vidas glorificadas antes de lo establecido por las Escrituras, porque ni ellos mismos están libres del error. En el libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora en la santificación, los escombros que quedaron de la maldición del pecado se están desvaneciendo, pero son solo escombros. Y la Biblia, pues obviamente nos mandó a no esclavizarnos a esos escombros, sino a combatirlos para no estar ociosos mientras el Espíritu Santo va haciendo el trabajo más pesado en la vida de los creyentes. Pero este proceso dura toda la vida, por eso la lucha es diaria. Y no se va a terminar con un jueves de liberación y confesión positiva, porque encima esta falsa enseñanza afirma que con un rezo se puede romper con todo tipo de maldición que acabará con todo tipo de sufrimiento humano. Pero la Biblia no reconoce este tipo de práctica. Lo que sí estamos seguros, que la Biblia no respalda lo que esta doctrina enseña, en donde ellos sacan que una liberación basada en conjuros y confesiones positivas aprendidas de memoria resolverán el problema en un creyente verdadero, que ya se resolvió cuando recibió a Cristo en fe y arrepentimiento por sus pecados. Lo que pasa es que ellos buscan una vida absolutamente libre de problemas, y eso solo está en la fantasía de sus mentes. Pero la Biblia dice que es necesario que pasemos por muchas aflicciones y tribulación para entrar en el reino de Dios, según
el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, ningún cristiano debe estar indagando lo que hizo su abuela para liberarse de algún sufrimiento, sino que debe estar atento a la naturaleza pecaminosa de su propio corazón. Si los antepasados de algunos se divorciaron y esa persona también lo hizo, no se debe a una maldición generacional, sino a la dureza del corazón, como lo dijo Jesús a los fariseos en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo no me imagino a Jesús enseñando a repetir oraciones de renuncia por supuestas maldiciones generacionales de divorcio. Ahora, si Cristo no habita en una persona, entonces esa persona no es de Cristo. Y tal vez sea muy buen cristiano cultural, pero eso no es nada. Seguirá bajo la maldición decretada en el Edén, y ese es su principal problema, no sus abuelos. Ahora, una cosa son las consecuencias naturales que se dan a nivel social, donde una persona es influenciada por crecer y desarrollarse en un ambiente con un mal ejemplo familiar. Pero desde ningún punto de vista, esto debe ser entendido supersticiosamente como un maleficio ancestral, sino como un problema social que, insisto, es el principal problema teológico de todo ser humano, que es el pecado que fue adquirido en el huerto del Edén. Y lamentablemente, la doctrina de las maldiciones generacionales minimizan el problema del pecado original, porque el individuo termina sin asumir la responsabilidad total de sus pecados y cargan gran parte de su responsabilidad a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos, etc. Por eso, esta enseñanza niega el mensaje principal del Evangelio, que manda a todos los hombres a arrepentirse de sus propios pecados, y toma la postura de la psicología atea, que oculta la maldad natural de las personas y culpa a los demás, a los padres o situaciones pasadas, haciéndoles pensar a la gente que necesitan terapia de sanidad interior o secciones de liberación, en lugar de decirles que necesitan arrepentimiento. Pues entonces ocurre esto, porque si le dices a alguien que necesita arrepentimiento, pues se va a ofender. Pero si le dices que necesita liberación porque es una víctima, pues esto le va a sonar mejor. La Biblia nos relata que los israelitas nacidos en cautiverio babilónico cayeron en esta idea y comenzaron a hostigar a sus padres y a cuestionar la justicia de Dios, no sintiéndose responsables, sino víctimas de estar bajo ese cautiverio. Ellos estaban ciegos a sus múltiples injusticias, pero Dios les responde contundentemente en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 20, que dice así: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Los pecados propios no son maldiciones heredadas de los padres. El problema está dentro del corazón humano, de donde emana toda maldad. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 15 versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Ahora, tampoco todos los problemas de la vida son por pecados propios o por supuestas maldiciones. En una ocasión, los discípulos se encontraron a un ciego de nacimiento y también le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo si esta ceguera era por causa de un pecado propio o por un pecado de sus padres. Pero Jesús afirmó que esa ceguera no era por un pecado propio, ni por la maldición de herencia, sino que era para que la gloria de Dios se manifestara en ese día. Entonces, para terminar, no hay espíritus inmundos familiares, como dicen algunos,
y menos en creyentes verdaderos. Eso no lo dice la Biblia. Si alguno está unido a Cristo, el único espíritu que puede tener el creyente es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y si no lo tiene, entonces no es de él. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Mis amados hermanos, si este video te bendijo, déjanos un fuerte like para que este video llegue a muchas personas más. Compártelo en las redes sociales. Sé que será de mucha bendición a muchas almas. Entonces nos vemos mañana nuevamente en un nuevo video. Si Cristo no ha venido por su iglesia o si no hemos partido con el Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te guarde.